Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. Luz verde para el comité parlamentario que decidirá sobre la inmunidad de Netanyahu. Los partidos laborista, Gesher y Meretz irán a las elecciones del 2 de marzo en una lista unificada de la izquierda israelí. El embajador británico en Teherán niega haber participado en una protesta antigubernamental. Angela Merkel y Vladimir Putin se conjuran para evitar que Libia sea otra Siria. Estos son los titulares. Después ampliaremos estas noticias con la agenda cultural en la segunda parte. Este domingo, y pese a los intentos del partido Likud de atrasar al debate hasta después de las elecciones de marzo, se ha dado luz verde a la formación de un comité para aprobar o rechazar en el Parlamento la inmunidad del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción. El asesor legal de la Knesset, cuya decisión es vinculante, consideró en su aprobación que el presidente de la Cámara Legislativa israelí y miembro del Likud, Yuli Edelstein, no tenía derecho a vetar la creación inmediata de este órgano como había intentado. Dicha formación política no cuenta en la actual Cámara con una mayoría que garantice la aprobación de la inmunidad solicitada por Netanyahu. La Corte Suprema, ante la cual se ha recurrido, tendrá que pronunciarse esta semana, pero ha permitido que el asesor legal publicara su decisión. De conformarse el comité, es improbable que Netanyahu consiga la inmunidad. Sí, ya habíamos hablado hace unos días que de pronto Netanyahu había hecho una especie de suplicatorio para que la Knesset, el Parlamento israelí, decidiese sobre su inmunidad para no, estar bajo sospecha o bajo la acusación de los delitos de fraude que se le acusan. Para ello, supongo que Netanyahu intentaba este último recurso, poco habitual, justamente cuando la Knesset está disuelta y por lo tanto solamente al haber un gobierno en funciones y una convocatoria de elecciones ya realizada, lo que hay es un responsable que es un asesor legal. Y este asesor legal pues ha dictaminado que sí, que hay que formar ya un comité para tomar esa decisión respecto a la inmunidad. ¿Qué pasa? Que Netanyahu no contaba con ello, pero tenía una base importante que es que el presidente de la Knesset, hasta ahora y en funciones, que es Yuli Edelstein, es de su propio partido y que iba a evitar que hubiera este pronunciamiento sobre la inmunidad de Netanyahu hasta que hubiera elecciones. Es decir, Netanyahu pretende que este bloque que ha logrado, no solamente con el Likud, sino con sus compañeros, de coalición, los partidos ultraortodoxos y los partidos de derecha, en estos comicios del 2 de marzo puedan sacar un resultado al menos un poco más favorable y tener más de 60 representantes en la Knesset, lo que le daría una mayoría para que al someter esta petición a la Knesset pues declararan la inmunidad de Netanyahu. Por el contrario, como dijimos, el asesor legal de la Knesset ha decidido que sí se puede hacer ahora y que se debe hacer ahora a pesar del intento de veto de Yuli Edelstein. Lo único que han conseguido es a través de un mecanismo también de presentar un recurso en la Corte Suprema es que no sea un pronunciamiento definitivo, aunque sí que ha permitido a la Corte Suprema que el asesor legal publique esta decisión. En el curso de esta semana, la decisión se va a tomar de forma muy rápida en la Corte Suprema si lo que dice el asesor legal es correcto, legítimo y legal, o por otra parte las alegaciones que ha presentado el Likud para postergar esta votación se deban hacer después del 2 de marzo cuando se configure la nueva Knesset. Así que estamos a la espera de lo que va a pasar esta semana, pero dados los antecedentes que hay,
tanto en la composición del poder judicial en Israel, que es muy autónomo de los gobiernos. No creo que ellos vayan a desaprobar esta decisión del asesor legal, y si finalmente se constituye un comité para aprobar o rechazar la inmunidad, el primer ministro en funciones, será muy difícil que le den esa inmunidad. Y lo más probable es que determinen que no se le pueda dar porque no reúne los apoyos suficientes. Aunque tiene la mitad, no tiene la mayoría. Los partidos laborista Gesher y Meretz acordaron participar con una lista unificada en las elecciones parlamentarias del 2 de marzo, por el temor de ambas agrupaciones políticas de no superar el umbral mínimo de votos, 3,25% del total de los sufragios, que equivale a 4 escaños, para ingresar en el Parlamento si cada uno compite por su cuenta. La alianza se presentará bajo el nombre de Emet, Verdad. Los partidos tienen hasta el 15 de enero para presentar sus listas definitivas de candidatos para las próximas elecciones. Peretz encabeza la alianza, seguido por Levi Abekassis como número 2 y Horovitz en el tercer lugar. Las encuestas han dado a las listas laborismo Gesher y Meretz entre 4 y 6 escaños cada uno en la Knesset. Peretz había buscado la unión de los partidos de centro y centroizquierda, Azul y Blanco, Cajol Labán, Laborismo y Unión Democrático, pero Benny Gantz, líder de Azul y Blanco, rechazó la propuesta. Bueno, ya vemos que es una tendencia que se está consolidando en Israel ante el multipartidismo, el fraccionamiento abusivo, diría, del voto, que lleva a que algunos partidos se queden fuera por no poder superar ese mínimo, que por ejemplo aquí en España no existe en esas proporciones. El conseguir el 3,25, es decir, como mínimo entrar con 4 escaños. Pues esto hubiera resuelto gran parte de los problemas de formación de gobierno en España, creo yo. Pero bueno, como necesitan superar, como decimos, este porcentaje, pues tal como hicieron hace unos años ya los partidos árabes, que crearon una lista árabe unificada y por lo tanto lograron mucho más de lo que era la suma de cada uno de ellos por separado, justamente por esta ley electoral y por las proporciones. Ahora los partidos de izquierda, digamos desde centro izquierda hacia la izquierda más extrema dentro del sionismo, hay que especificarlo, pues han configurado una alianza. En esta alianza, pues en realidad participan 3 partidos. Uno de ellos es el laborismo, que históricamente ha sido un partido muy fuerte, un partido que ha estado en el gobierno durante muchísimos años, especialmente en los primeros tiempos del país. El partido Gesher, que es un partido un poco sorprendente por el personaje que lo lidera, que es la diputada Levi Abekassis, que en realidad es hija de un diputado del Likud, de David Levy, y que ahora pues va a estar formando gobierno con el partido más a la izquierda, ¿no? Es un poco sorprendente. Pues Laborismo y Gesher ya se habían unido en estas últimas convocatorias de septiembre y ahora han sumado a lo que en su momento para esta convocatoria de septiembre se llamó Unión Democrática, que era Meretz más otros independientes salidos especialmente de las filas del laborismo, pero en realidad Meretz es el partido de izquierda que actualmente dirige Horovitz. Y por lo tanto los 3 primeros puestos van así justamente: el líder del laborismo, después la líder de Gesher y después el líder de Meretz, aunque los siguientes puestos no siguen siempre este orden tan estricto, ¿no? Se supone que esto les tiene que redundar en un mayor beneficio, una mayor cantidad de votos. En vez de estar alguno rozando los 4 y otro como mucho por los 6, si se unen los 3 partidos, pues pueden llegar a sumar una cantidad que sea representativa e importante en una futura coalición. Ellos intentaron también unir a esa plataforma
al partido Cajol Laván, pero Benny Gantz sabe que en realidad él no está disputando esta confrontación política desde la izquierda, ni siquiera desde el centro, sino desde el mismo centro derecha que el Likud. Él, como ya hemos reiterado en muchas ocasiones, el partido Cajol Laván es exactamente la misma filosofía del Likud, y lo único que es un Likud sin Netanyahu. Es decir, es todo un tinglado para ocupar el espacio de centro derecha del Likud y poder desplazar a Netanyahu. ¿Qué es lo que va a pasar? Evidentemente no lo sabemos, porque sabemos que sí, por la otra parte, Netanyahu no se presenta solamente con su partido Likud, sino con todo un bloque del que hablamos antes, los partidos ultraortodoxos, que suman 16 escaños, más los partidos de derecha, la nueva derecha, el partido, lo que sea ese bloque a la derecha incluso del partido Likud. Así que tenemos aquí dos bloques enfrentados que ya se vieron las caras en el 15 de septiembre último, en las elecciones pasadas, y que ahora se han convocado estas elecciones para el 2 de marzo. ¿Habrá alguna posibilidad de desbloquear la situación? Quizás sí, porque las diferencias entre ambos bloques son muy pequeñas. Y en un momento dado, pues, aunque hay partidos como la Lista Árabe Conjunta que nunca van a participar dentro de la estructura de gobierno de ningún partido sionista, sí que seguramente darían su respaldo a este bloque de centro hacia la izquierda liderado por Gantz. Ya lo han señalado, si es que llegan a sumar suficientes votos. El embajador británico en Teherán, Rob McCair, negó este domingo haber participado en una protesta antigubernamental después de su breve detención la víspera por las fuerzas de seguridad iraníes. Puedo confirmar que no participé en ninguna manifestación. Fui a un evento anunciado como una vigilia por las víctimas de la tragedia del avión ucraniano derribado por error por Irán con 176 personas a bordo. Entre los pasajeros fallecidos había 3 de nacionalidad británica. Tras la vigilia, cientos de personas se congregaron en la puerta de una universidad para protestar contra las autoridades iraníes con consignas como muerte al dictador, en alusión al líder supremo Ali Khamenei. El ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, denunció anoche que el arresto del embajador, sin motivo y sin explicaciones, es una flagrante violación de la legislación internacional. Bueno, hay que decir que estas manifestaciones en la calle pues prosiguen a día de hoy, en estas horas. De alguna manera, la respuesta que se ha dado al asesinato de Soleimani por parte de las autoridades iraníes, este bombardeo con misiles a las bases de Estados Unidos, aparte de ser totalmente inefectivas, como hablábamos la semana pasada, Estados Unidos tenía ya información de que iban a ser bombardeadas y los soldados ya habían salido de esas bases, los soldados americanos. Por lo tanto, por eso no hubo ninguna víctima mortal, ni siquiera heridos en estos ataques, pero sabemos que a ello hay que sumar sin duda el derribo del avión ucraniano, y que aunque lo negaron tajantemente en los primeros compases después de estas muertes provocadas, luego tuvieron que reconocer que por los vídeos y las investigaciones de los canadienses y unos peritos ucranianos que se desplazaron al lugar, no había ninguna duda que habían sido derribados desde tierra con un misil de la defensa antiaérea iraní. Esto, claro, ha dejado totalmente en ridículo a las fuerzas revolucionarias, a la Guardia Revolucionaria iraní, a las pretensiones bélicas de Irán, pero lo más importante, ha demostrado que la arrogancia del líder supremo, Ali Khamenei,
no solamente les había negado lo evidente, sino que había también de esta manera ofendido a los decenas, que eran la mayoría de los muertos, que eran iraníes. Por lo tanto, pues hay una revuelta en marcha en las calles de Teherán, aunque ya sabemos, porque en 40 años no es la primera vez que esto sucede, que estas revueltas no necesariamente terminan con un cambio de régimen, ni mucho menos. Así que no sabemos qué es lo que va a pasar con ello. Lo que sí sabemos es que se han puesto nerviosos hasta el punto de detener al embajador británico cuando iba a una vigilia por los muertos, y justamente había allí ciudadanos británicos, con lo cual era su obligación, no solamente que podría estar allí, sino que era su obligación como representante del Reino Unido estar allí en la vigilia, en el homenaje religioso que se hizo a esas víctimas. Otra cosa es que, coincidiendo con ese homenaje, pues en las calles de Teherán se desatase esta revuelta popular que todavía no ha sido acallada, y esperemos que no cause, como en revueltas anteriores, de las cuales apenas hemos podido informar por la falta justamente por la opacidad del régimen, pero que sí sabemos que han muerto centenares de personas, si no más de 1.000, como informó algún organismo. Angela Merkel y Vladimir Putin se conjuran para evitar que Libia sea otra Siria en la visita de la canciller alemana a Moscú tras media década separados por la crisis en Ucrania. Ambos países están dispuestos a impulsar una solución política para Libia, donde bulle un conflicto que puede generar otra ola de refugiados a Europa. Inmersa en el caos desde la revuelta en 2011 que llevó a la caída de Muammar Gaddafi, Libia está partida en dos por el conflicto entre el gobierno de unidad nacional, apoyado por la OTAN y Turquía, y las fuerzas rivales del mariscal Khalifa Haftar, al que Rusia apoya con el suministro de armas y el envío de mercenarios, pese a que Putin lo ha vuelto a negar. Merkel ha invitado a Putin a una conferencia sobre Libia que se celebrará hacia finales de enero en Berlín. Sí, hemos también sabido y comentado hace una semana, algo así, que Turquía iba a tomar un papel más activo en el conflicto de Libia. Si bien en este caso Turquía se alinea con la política de la OTAN, o sea, con la mitad de Libia que reconoce los países de la OTAN, incluido Estados Unidos, esto lo hace oponerse a Rusia, que por otra parte es la llave para la presencia turca en Siria, con lo cual pues estamos haciendo una internacionalización del conflicto. No olvidemos que estos intereses turcos en Libia llegan hasta el punto de hacer declaraciones y maniobras conjuntas en el Mediterráneo para evitar que las aguas territoriales de Chipre puedan ser utilizadas para la fabricación o la construcción, mejor dicho, de un gasoducto que transporte el gas que se extraiga de las plataformas israelíes a través del acuerdo que tienen este país, Chipre, también con Grecia y con Israel, y que han firmado recientemente. No olvidemos que la parte norte de la isla de Chipre está ocupada militarmente desde el año 74 por una así llamada República Turca de Chipre, solamente reconocida en todo el mundo por Turquía. Es decir, aquí tenemos una ocupación militar de la que no hablan los países ni en Naciones Unidas ni en ninguna parte, y sí que eso es una ocupación, porque antes de eso allí había un Estado, era el Estado de Chipre, y alguien se ha cogido una parte. Esto puede desatar un conflicto en la zona porque Libia es un Estado fallido, especialmente desde que se derrocó a Muammar Gaddafi, y que la política exterior militar del presidente Obama provocó también allí una división interna con el desalojo
forzado y los bombardeos sobre Trípoli, un montón de historias de las cuales han alcanzado también a Hillary Clinton por su gestión entonces. Libia puede convertirse en una zona de guerra, una zona que se convierta nuevamente en un atractivo para las fuerzas radicales islamistas del mundo, que una vez expulsados de Siria, pues no tienen muy bien a dónde ir porque los países a su retorno los observan muy de cerca. Y por otra parte, en África, no solamente en la parte del norte del Magreb se producen este tipo de historias, sino que hoy en día la presencia de Daesh en países incluso subsaharianos empieza a ser importante, en países como Níger, Chad o más abajo en Nigeria. Así terminamos la primera parte de las noticias de Radio Sefarad, que continúa tras la pausa con la agenda cultural. Empezamos la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos qué tienes para comenzar esta nueva semana en Radio Sefarad. Pues ya saben que todo este mes está el recuerdo del Holocausto y su memoria pues está muy presente en este mes de enero. Y una de las actividades de las que les vamos a hablar nos lleva a Barcelona. Allí el Festival de Cinema Jueu, en colaboración con el BOR CCM y el Ayuntamiento de Barcelona, nos propone la actividad Auschwitz Avui, 75 años después, Auschwitz ahora, 75 años después, que tendrá lugar el próximo domingo 26 de enero con acceso libre. Se preguntan, ¿qué será del recuerdo en el futuro cuando ya no queden sobrevivientes que puedan testimoniar directamente? ¿Qué significa el horror del Holocausto ahora? ¿Qué les parece este horror a personas jóvenes y no tan jóvenes? ¿Cómo se pueden abordar los acontecimientos que marcan la propia experiencia de las generaciones actuales vinculadas con la Shoah? ¿Cómo se ve ahora el judaísmo después de esos 25 años tras el término de la Segunda Guerra Mundial? Pues estas son algunas de las cuestiones que se van a debatir en este Auschwitz ahora, 75 años después, con diferentes expertos. Por ejemplo, Montserrat Iniesta, directora del BON Centro de Cultura y Memoria, o Jordi Rebasa, regidor del Distrito de Ciutat Vella y Memoria Democrática. También participarán ponentes tan conocidos aquí en Radio Sefarad como Xavier Antich, profesor titular de Historia de las Ideas Estéticas en la Universidad de Girona y actual presidente del patronato de la Fundación Tapies, Marta Simón, que ya saben que está muy vinculada con los grupos de recuerdo de la Shoah internacionalmente. Ella es socióloga en la Universidad de Barcelona y experta en educación y transmisión de la memoria del Holocausto. También estará Dominique Tomasov, arquitecta especializada en patrimonio judío, Arnau Pons, el poeta, traductor y editor, que también siempre su trabajo está muy vinculado con los autores judíos, como por ejemplo Paul Celan. Otros participantes será la profesora de Historia Rosa Terán. Entonces, podemos hablar de grandes expertos refiriéndose a este tema. Les volvemos a repetir que es acceso libre y que si están en Barcelona es una buena oportunidad de unirse a este recuerdo y homenaje a las víctimas de la Shoah. Pues les recordamos la fecha, el próximo domingo 26 de enero. Continuamos ahora con la agenda. Sí, también hablamos de Shoah, en este caso de un testimonio del de Charlotte Delvaux. Ella narró: en ninguno de nosotros volverá la experiencia femenina en los campos nazis. Es un testimonio excepcional que destaca además por su gran valor literario. Forma parte de una trilogía de esta superviviente francesa, una trilogía a la que ya hemos dedicado espacio aquí en Radio Sefarad, en nuestro programa Shoah con letra de mujer, que ya saben que realizábamos junto con Concha Díaz Berzosa y Graciela Coan.
Es una trilogía, les comentábamos, la editaba Turpial y en este caso es Libros del Asteroide la que saca una nueva edición de este Ninguno de nosotros volverá, coincidiendo con la conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Charlotte Delvaux estuvo en Auschwitz y Ravensbrück, fue miembro de la resistencia francesa y en este libro homenajea a sus compañeras de cautiverio, mujeres de toda procedencia y condición que, pese a haber sido desposeídas de su identidad, supieron sostenerse las unas a las otras. Les hemos puesto los enlaces para que, si quieren, recuperen los programas dedicados al testimonio de Delvaux y, por supuesto, si quieren acercarse de nuevo a este libro con esta nueva edición de Libros del Asteroide. Estupendo, Raquel. Pues así llegamos hasta la última noticia con una opción, ¿no?, para leer. Sí, para leer y también para recordar al gran Amos Oz, hace un año que nos dejaba un poquito más. Él murió, ya saben, el 28 de diciembre de 2018 y en este caso su amigo, otro gran escritor, David Grossman, el que le recuerda en las páginas de opinión de El País. Su artículo se llama En memoria de Amos Oz y él cuenta que, que pasó de ser un niño frágil y desarraigado a ser el hombre cuya sabiduría y personalidad le otorgaron autoridad, solidez y liderazgo a ojos de millones de personas en Israel y en todo el mundo. Dice cosas como que Amos fue su maestro, su amigo, y cuenta pues cómo se encontraban aproximadamente una vez al mes en casa de Amos Oz y que le preparaba el mejor café de la ciudad, según el propio Amos Oz, y que se sentaban a charlar de temas personales y, por supuesto, claro, también de política y literatura. Bueno, pues con este recuerdo nos despedimos de ustedes hasta las próximas noticias de Radio Sefarad. Hasta mañana.